la parte fundamental de toda historia clínica o en todo paciente que uno debe evaluar es el padecimiento por el cual el paciente viene, ¿no? Es la parte fundamental, ahí donde se precisa cuál es el origen de los elementos que está padeciendo y orientándolo ya permite orientación, que a uno lo oriente a una determinada patología. Pero uno no se va a contentar con decir, es tal cosa. Por eso que ustedes han visto que cuando uno hace una historia clínica se encuentra también en la parte antes del diagnóstico diferencial. Tienes que poner, ¿no? Porque mañana pasado te investigan, te hacen una auditoría y que no sospechó que no era apendicitis, sino era otra cosa, ¿no? O era un cáncer de ¿cómo se llama? De apéndice o un cáncer de ampolla seca. Eso tiene que poner los diagnósticos diferenciales y ya más fácil, y así no sea el diagnóstico definitivo. Porque hay patologías que tienen cierta similitud en el diagnóstico. Y la operación, la exploración física se hace en 4 momentos, ¿no? Para eso uno utiliza los 5 sentidos del tiempo: la inspección, los ojos, la depuración, el oído, la percusión, el tacto, la palpación también el tacto, y incluso hay algunas enfermedades por el olor lo puedes sacar. Por ejemplo, vas a un hospital, a una sala donde están pacientes con infección y sientes un olor característico, ya estás sospechando que en esa sala hay una contaminación con piociánico. Piociánico es una enfermedad infecciosa bastante severa que se lleva a la muerte. Hay pacientes cuando están con la glucosa un poco alta, si tú te acercas a ellos les sientes un olor a manzana. Y eso está en el libro de semiología, no en el radio. Es olor a manzana. Y así, hay una serie de enfermedades que por el olor tú más o menos puedes, ¿no? Si estás frente a una herida purulenta y por el olor ya tú puedes más o menos guiar si es un piociánico o es otro tipo de bacteria o es un problema viral, ¿no? Por eso que dicen que incluso hasta el olor, el olfato puede intervenir en la vida. Cuando uno ve al paciente de primera intención, lo primero que tienes que ver es la actitud que tiene. Camina bien, se siente bien, está alegre, está triste, está decaído, camina cojeando, agarrándose el abdomen, o entra con dificultad respiratoria. Esa es la actitud, ¿no? O paciente que está, ¿cómo se llama? Excitado, ¿no? Y ya se está pensando en drogas. Tienes que ver eso, ¿no? El estado de nutrición, bueno, ¿no? Si el paciente es uno gordo, ya tiene que estar sospechando de sin alusión de personal, acá no hay gordos en la mano. Está pensando en diabetes, está pensando en una serie de patologías, en problemas cardíacos, como eso tiene problemas cardíacos, tiene problemas renales, tiene problemas oculares, tiene problemas de toda la vida. Y si ves lo contrario, un paciente todo adelgazado, todo raquítico, ya tiene que sospechar que tiene una enfermedad de un HIV o tiene alguna otra enfermedad, ¿no? De nutrición severa o abandonado, todo eso, ¿no? Y también, ¿no? Viendo a un paciente que le ves que no está sudoroso, por ejemplo ahorita, todos estamos sudorosos, quiere decir que estamos bien hidratados. Pero dice el paciente que llega toda la piel toda seca, ¿no? Quiere decir que está deshidratado, y al momento de palparlo encuentra la piel toda seca, ¿no? Áspera. Lo mismo, si entra un paciente con los ojos hinchados, ¿no? Puede estar sobrehidratado, pasa visita y el paciente que trabaja con suero lo ves que está con los ojos, los párpados hinchados, eso se llama quenosis, ¿no? Quiere decir que el paciente está sobrehidratado, entonces tiene que variar el goteo y así sucesivamente, ¿no? Simplemente bien traslación. Bueno, toda historia más con estos datos, la literatura, este campo ya de la enfermera, que tiene todas las historias, tienen una hoja inicial, ¿no? Donde están todos los datos, donde va el esquema, y abajo tiene una serie de casilleros donde dice heces, ¿no? Cuánto no, que tienen que apuntar ahí, balance electrolítico, ¿no? Todas esas cosas. Cuánto vomitó, cuánto defecó, todas esas cosas.
Y eso creo que, si no me equivoco, normalmente es cada 6 horas, ¿no? Pero en algunos casos el médico pone control cada hora, control cada 2 horas, y tiene que estar ahí cada 2 horas controlar la función vital, especialmente los que están en UCI. Y bueno, el examen físico ya se hace en forma segmentaria, ¿no? Teniendo en cuenta cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Empieza en la cabeza, cuello, tórax, abdomen y espalda, que parte de la región torácica, extremidades y genitales. Este es un ejemplo de historia clínica de una institución de salud, ¿no? Es una historia de emergencia, son más que 2 hojas. Y mucho ahora se utiliza como diagnóstico el famoso sistema CIE, CIE-10, donde con números se ponen números y letras, pones el diagnóstico. Entonces, cuando te hacen un certificado, nadie tiene por qué enterarse que estás con una enterocolitis, ¿no? Nadie te va a poner que estás con HIV, ¿no? O tienes algún problema de tipo infecto contagioso, ¿no? Entonces, ahora ya te obligan a poner número. Pero lamentablemente son 10.000 patologías que están en el CIE-10, y cada 2 años creo que lo van modificando, de manera que tú tienes que tener acá en la cabeza las más comunes, ¿no? O si no, agarras pues tu celular y marcas CIE-10 y ahí pones el diagnóstico y sale, porque viene a veces S12, S04, cada diagnóstico tiene hasta 4 números, ¿no? Porque puede ser una apendicitis aguda, una apendicitis perforada, una apendicitis con peritonitis. Entonces cada uno tiene su número. Entonces en el diagnóstico pones, ¿no? Incluso en el Seguro Social nadie tiene por qué enterarse que, ni menos las mujeres que tienen problemas ginecológicos, ¿no? Entonces ya el seguro, cuando te dan la constancia de la persona, que son números. Ya la historia de hospitalización ya es más completa, ¿no? Tiene segmento por segmento, ya coloca todas las cosas. Tiene varias formas. Este es el proceso para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? La entrevista, haces tu historia clínica con tu anamnesis, tu examen físico bien hecho, dentro de las posibilidades, ¿no? Porque no vas a hacer un examen físico perfecto, porque a veces el tiempo no te permite, o a veces el cirujano está haciendo la historia y lo están llamando al tópico, lo están llamando a sala para que entre a una operación, entonces tienes que encargar las cosas. Se complementa con los exámenes auxiliares, hematológicos, bioquímicos, radiológicos y todos los exámenes habidos y por haber. Y llegas a un diagnóstico presuntivo. Una vez que tienes el diagnóstico presuntivo, tienes que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Para saber qué otras patologías puedes tener ese paciente, ¿no? Y llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que ven amarillo y te está sospechando hepatitis, pero se puede confundir también con un cáncer biliar o un cáncer de páncreas. Entonces tú tienes que hacer el análisis, ¿no? Pues si tiene amarillo, tiene fiebre, ya puedes sospechar de hepatitis. Pero si viene amarillo con cólico, ya tienes que sospechar de cáncer biliar. Y si ya tienes un complejo mayor, ya puede ser un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, que está comprimiendo la ampolla, ¿no? De váter, y entonces no está pasando la bilis, se está quedando en sangre y se va recuperando. Así hay. Es, por ejemplo, también una persona, especialmente mujer, que llega amarilla, ¿no? Si está a dieta, como se va a la siguiente, está comiendo zanahoria, está comiendo papaya en cantidades, aquí se come una papaya porque se va a la silueta, se ponen amarillas. Las conjuntivas oculares, las manos, la palma de la mano, la palma de los pies, la piel se pone pálida. Entonces, miren, ya ahí tenemos ya 3 diagnósticos probables, aparte de algunos otros que pueden aparecer. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Un buen clínico es capaz de captar los síntomas y signos más importantes y, sobre la base de su conocimiento y experiencia,
ponerlos en perspectiva para plantear finalmente los diagnósticos que le parecen más probables. Esos son los diagnósticos diferenciales para llegar al diagnóstico. Porque hay enfermedades que tú llegas al diagnóstico definitivo y el tratamiento es médico, pero depende del tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, antes las úlceras gástricas era tratamiento quirúrgico, porque le echaban la culpa al ácido clorhídrico, las células transversales, las células mucosas, había disminución que era influencia también del estrés, ¿no? La tensión nerviosa que alteraba y se producía la gastritis, se producía la úlcera, se perforaba la úlcera. En el hospital, en la época que trabajaba ahí, a veces llegaban pues 3, 4 úlceras gástricas perforadas, o sea, estómago perforado al mes. Pero ya hace más o menos unos 10 años, quizás un poquito más, llegaron a determinar que las gastritis era producida por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra en el agua que uno consume, el agua de caño o cualquier otra cosa, y que su tratamiento es médico. Ya no llegan emergencias de úlceras perforadas, porque todos hacen el tratamiento médico de 10 días, son 3 antibióticos más un antigástrico, que eso es un control nuevamente de cultivo de secreción gástrica, está libre de eso. Ya se desapareció la gastritis, se desapareció la úlcera. Solamente llegan pues los borrachitos que todavía siguen consumiendo alcohol, ¿no? Que se perforan pues, ¿no? Porque su gastritis no se han curado esa cosa. O aquel que tiene úlcera gástrica pero que no se ha hecho un chequeo. El chequeo simple es una endoscopía que sacan, se aspiran, lo mandan al cultivo y sale el Helicobacter en 4 días. Vamos a ver cómo se hace el examen físico reglamentario, ¿no? Ahí tenemos el abdomen, que es una caja de Pandora, porque tiene la cantidad de órganos que hay, algunos más visibles, otros menos. La vesícula, el hígado, el vaso petrocondido, el estómago, todos están ahí juntos. A veces una perforación del intestino se pega al colon, también puede perforar el colon, o se puede pegar al estómago y hace todo un mal, ¿no? Que a veces complica la cosa, ya no es una simple operación, sino que hay que hacer varios tipos de operaciones. El examen físico tiene regionales esto, ¿no? Extremidades, columna, en abdomen también tiene que ver la región inguinal, porque ahí se producen la mayor cantidad de hernias, ¿no? Hernias inguinales en el hombre y hernias femorales en la mujer. En tórax tienes patología de mama, tienes patología de pulmonar y tienes también patología axilar a través de las adenopatías, ¿no? En todas estas etapas están los 4 segmentos. Vamos a ver que cuando se hace algún tipo de estudio de otras patologías, algunas ya no se usan tanto, pero en conclusión la mayoría sí pasan por estos 4, ¿no? Algunas ya solamente toman 1 o 2 de estas, porque por ejemplo no vas a percutir en el cráneo, ¿no? Si vas a ver algo neurológico, no te va a ayudar nada, porque es duro, no te va a... Pues ahí no aplica la percusión, pero sí aplica la inspección, aplica la amputación, aplica... En cuanto a la inspección, así era la inspección antigua, en la época que todavía no había tantos adelantos, donde el médico se basaba en su experiencia, en sus manos y en lo que escuchaba. No tenía aparatos, no tenía ecógrafos, esas cosas. Y miren, los alumnos de medicina cómo iban, todos internados, ¿no? Aquí está el maestro haciendo el examen, ¿no? Y aquí está el asistente y aquí están los alumnos.
todos bien internados, ¿no? Un cuadro antiguo que lo pongo ahí para cómo era la inspección, ¿no? Decía lo que les había dicho, que la inspección empieza desde que el paciente lo ve por primera vez. El paciente que está llegando al consultorio, está llegando a la emergencia, ya uno sabe más o menos, ese es quirúrgico, ya, vamos a ver. No, ese es médico, no, ese es traumatología, porque ya es traumatología, y así, ¿no? Por ejemplo, en la emergencia del Hospital Casimiro, no sé si en otros hospitales lo hacen, hay un tipo que le llaman la clave. Cuando llega un paciente con cierta gravedad, llegando a la entrada, a la mano derecha está la zona de cuidados de emergencia, ¿no? La zona de traumación. Entonces, los bomberos, los camilleros, lo que hacen, vienen con la camilla, empujan la puerta y suena una alarma. Esa alarma suena en todo el hospital. Entonces, ahí no se sabe si el paciente de medicina, cirugía, inmediatamente baja el cirujano, baja el clínico, baja el anestesiólogo, porque a veces hay problemas respiratorios, entonces que llega clave, es un paciente que tiene dificultad respiratoria, que tiene que intubarlo, ¿no? Entonces ahí ya van descartando, oye, no parece medicina, ¿no? Este es cirugía, tienes una herida, ya es cirugía, tiene una fractura, ya traumatólogo se encarga, ¿no? Y así sucesivamente, incluso baja el laboratorista con su maletita para tomarle la prueba sin que lo llamen. Él ya sabe que tiene que venir y el radiólogo también viene a ver si necesitan el equipo de rayos X portátil. Porque como siempre ha sido un hospital de emergencia, ¿no? ¿Alguien de acá está en Casimiro? Sí, ¿no? Ahí va, ahí deben haber visto, escuchado, la famosa. Ahí no hay nada que. O sea, a veces otros hospitales tienen cirujano de emergencia, de clínico de emergencia, ginecólogo de emergencia, ¿no? A veces llegan mujeres que están dando a luz, ya el ginecólogo se hace cargo, ¿no? Ya, sí. O si viene con ginecorragia, o viene una mujer chocada, están pensando que es un embarazo ectópico complicado, inmediatamente pues prepararle y asarla. No ahí te olvidas de que tienes que seguir las pautas que hemos estado viendo de la historia, tú más o menos referencial, ¿no? Tomas lo principal, ¿no? La palpación, ya lo hemos visto, incluso hay palpaciones especiales en el cuello, ¿no? La palpación, la percusión, ya hemos visto la directa y la indirecta. La directa es la que está haciendo abajo, la puño-percusión, que esto nos puede revelar problemas renales. La gente a veces se queja que le duele la cintura, todo te mal de los riñones, no es que te mal de los riñones, más que todo es muscular. Pero cuando tú le haces el golpe, saltas. Si no saltas es porque no es que es muscular, no hay problema. Claro, de todos modos le mandas a hacer su examen de orina. Y la otra es la indirecta que haces, ¿no? Hay personalidad, tanto en tórax como en abdomen. Y la percusión, que es la que habíamos mencionado, directa, puño percusión. La indirecta es la de las manos. Y la auscultación, que puede ser directa, como se hacía en la antigüedad, ¿no? Siempre tomando los cuidados correspondientes, pero después de la pandemia ya se cambió todo esto. Durante la pandemia nadie se acercaba a examinar al paciente, hay que reconocerlo. La pandemia cambió los hábitos sociales, cambió los hábitos laborales, cambió los hábitos nutricionales, alteró la psicología de muchas personas, los alumnos que no iban al colegio, todo fue un cambio total, radical. Durante la pandemia nadie se acercaba, entraban al paciente, abrían la puerta. Señor, ¿cómo se siente? Ya me siento un poquito mejor. Cuando tenían que curar, tenían que ponerse toda la escafandra para sacar ya quedó un poquito de esos rezagos, entonces todavía hay unos colegas que ya no se acercan mucho. Antes sí se acercaban, ahora no. Ha cambiado todo esto. Ahora mucho están pidiendo ecografías, tomografías, exámenes auxiliares, ¿no? Antes se pedía cuando era necesario, ahora no, ahora a todos te piden ecografía. Si el paciente lo pide, peor todavía, ¿no? Porque ya el paciente lee su Google y ya sabe que va a pedir.
Esta es un diagrama de las dos escuelas para el estudio del autor. La escuela anglo-saxona o británica, ¿no? O inglesa, se divide el abdomen en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Y en la escuela francesa, la más sofisticada, se divide en 3 centrales, 3 laterales, y son 9 espacios. Y en cada espacio no relaciona con determinada patología. Entonces, cuando uno pone síndrome doloroso del hipocondrio derecho, ya más o menos qué pasa con algo de síndrome doloroso de ilíaca derecha, ya está sospechando apéndice, en el caso de la mujer quiste de ovario, ¿no? Apéndice también, pero infección urinaria, ¿no? Porque también en la mujer el dolor, a veces en el hombre también la infección urinaria también se refleja el dolor en fosa ilíaca derecha, o sea, ahí puede ser una síndrome de fosa ilíaca derecha. Entonces, pues decimos, no, a veces la mujer es más complicada porque si no me fosa derecha ya es apéndice, ya preparen la papera. Cuando hay una mujer con dolor en este lado hay que descartar infección urinaria, infección ginecológica, quiste de ovario y la famosa apéndice. Son 4 patologías que hay que virtuar. Por ejemplo, miren la cantidad de elementos anatómicos que se encuentran a nivel del hipocondrio derecho, es decir, en el cuadrante superior derecho. Lóbulo derecho del hígado, fondo de la vesícula, parte del colon, ángulo hepático, extremo superior del riñón, derecho y cápsula suprarrenal. En el epigastro, que es la parte central, miren todo lo que podemos encontrar. En relación al hígado, en la cara anterior del estómago, el píloro, el epiclo, el cuerpo hepático, páncreas, arteria mesentérica, conducto torácico que baja por la parte central. Y así, en los 9 cuadrantes vamos a encontrar ciertas patologías, ¿no? Estas son las principales donde más se confluyen las patologías abdominales, ¿no? Y bueno, este es un repaso de las técnicas de exploración. Y todo paciente debe ser examinado en posición de cúbito, ¿no? Cúbito dorsal, es decir, la dorsal. Después lo lateraliza, lo voltea, ¿no? Si tiene un problema, una herida de bala, hay que examinarlo anterior y posterior, voltearlo para ver si la bala ha salido o no ha salido, si la bala se ha desviado. La bala no tiene un trayecto fijo, no es como el puñal, el cuchillo, entra así, entra así. Entonces ya tú sabes más o menos qué órgano. Realmente es una que la mujer cuando ataca así. Cuando se defiende con cuchillo, el hombre no tiene que hacer. Más o menos eso. Pero tú en el trayecto de la puñalada, tú sabes que la bala tiene, parece como estos pinballs, ¿no? Choca acá y se va, sale por el otro lado, sale. Choca a veces pinball, la pinball. Hay un jueguito de pinball que la bolita no va así. La bala entra por un lado, choca en la cresta ilíaca y se desvía, se va para el otro lado. Choca en la otra cresta y puede desviarse hasta el corazón. Entonces, cuando es un paciente de herido de bala, hay que hacer un examen completo. Ver dónde está, dónde se ha alojado. En este caso, acá arriba. Y la bala siempre hay que entrar, pero generalmente casi la mayoría de pacientes de bala que ahorita, porque no sabemos qué órgano va a pasar. El cuchillo sí, porque ya sabemos que en ese trayecto qué órgano puede haber afectado, que también tienes que entrar, porque no sabes el grado de lesión, ¿no? Tanto en ambos casos tienes que entrar, pero cuando es herida de arma blanca, ¿no? Ya tú entras con la idea de lo que vas a encontrar. Pero cuando es herida van a entrar con la idea de qué será lo que estarán recibiendo. Y cuando la bala atraviesa las asas intestinales, te perfora 6, 7 asas. ¿No? Que el intestino delgado está así. Y si la bala entra por acá y atraviesa, son 6, 7 asas que te perfora. O sea, tienes que estructurar cada asa. O a veces resecar un pedazo donde tienes mucho hueco, resecarlo y hacer anastomosis permanente.
tienes 8 metros de intestino, te puedes amputar. Pero tienes que revisar asa por asa. Porque de repente la bala pasó por ahí y tú te descuidas de eso y a las 48 horas tienes que estar reoperando porque estás haciendo una peritonitis, ¿no? Porque la bala tiene doble función. Atraviesa, rompe y quema. O sea, por el trayecto donde pasa la bala, todo ese tejido hay que sacarlo. Porque lo quema y después a las 24, 48, 72 horas, eso que está quemado se abre y tienes que reoperarlo. Cuando es herida punzo penetrante, tú revisas, pero generalmente, ¿no?, suturas y la operación es menor y menos peligro. Otra cosa, finalmente la mayoría somos diestros. Entonces la recomendación es que hay que examinar por el lado derecho del paciente. Bueno, el zurdo, no sé si es más cómodo que sea examinar por el lado izquierdo, pero la mayoría somos diestros. Entonces, las recomendaciones de las técnicas de semiología dicen que debemos examinar el paciente por el lado derecho, porque finalmente nuestra mano derecha está más sensible que la izquierda. Algunos son diestros, bidiestros, ¿no? Diestros. Entonces ellos sí, pero la mayoría somos diestros. La izquierda no la tenemos mucho training, como dicen. Bueno, esta ya es la repetición también, lo que debemos encontrar en esta cosa para que la vean. Bueno, estas son técnicas bimanuales que, como lo estudió Galambo, le pusieron maniobra de Galambo, pero es bimanual. No soy muy partidario de estar poniéndole nombres particulares, generalmente son nombres anatómicos. La palpación puede hacerse con los dedos índice, con la mano superpuesta, entre los dedos, maniobra de deslizamiento, etc. Esta es la forma, en la izquierda está lo correcto y en la derecha lo que no se debe hacer, porque aquí no, en la derecha no estás haciendo una buena presión, acá estás comprimiendo y presionando. Antes, ahora ya no se usa mucho. Mucho antes que yo era estudiante, había una colección de semiología, cómo examinar al paciente. Eran muchos tomos. Cada tomo era de una determinada obra. El aparato respiratorio, semiología del aparato respiratorio. Y ahí estaban todas las maniobras, ¿no? Generalmente era un libro argentino, si no me equivoco, o editorial argentino. Y los argentinos, después pensé aquí algo que se mete reinando, los argentinos son unos entonces. A todos le ponen su nombre. Por eso creo que en los libros argentinos encuentran, por decir, el dedo de fulano, el dedo de sutano, el dedo de mengano, y así sucesivamente. Pero sí, yo llegué a conocer esos libros, lo encontré en esos libreros que vendían libros viejos. Pero muy didáctico, porque ahí te enseñaban a examinar las maniobras. Ahora creo que en semiología ya no han llevado eso ustedes, ¿no? Han hecho semiología con el curso de literatura. De ahí se acuerdan ya. Sí. En algunos casos, especialmente cuando hay problema renal, hacen la maniobra bimanual anterior y posterior, ¿no? Esas cosas están viendo, ¿no? Bimanual, pero anterior y posterior. O sea, aquí y con la parte baja está levantando para poder examinar bien y contactar cuando, por ejemplo, en este caso quiere faltar un poquito más de hígado, entonces levanta la parte posterior para hacer contraparte, ¿no? Para poder examinar. Bueno, entonces ya hace una complementación. Unos 10 minutos de descanso para que se estiren, vayan al baño, coman su galletita, tomen su galletita.